Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de la JS. En esta ocasión les traigo las partes finales del capítulo 1 del volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. En el inicio de este volumen y capítulo tuvimos al grupo que llegó a las cavernas de Escarchas, la ubicación del último laberinto, que es algo así como lo contrario al laberinto del volcán. En ese hacía un calor infernal y ahora en este hace un frío infernal. En fin, el grupo comenzó la búsqueda de la entrada del laberinto y en el proceso encontraron una manada de conejitos de nieve, lo que despertó un trauma de Hajime. Recordarán que fue un conejo el que le rompió el brazo izquierdo en el volumen 1. También vimos que Koki y sus amigos se enfrentaron a pies grandes patinadores y lo último que vimos fue que los zombies de Escarcha comenzaron a levantarse. Así que veamos cómo termina este capítulo 1, cómo se sigue desarrollando el laberinto y yo simplemente espero que disfruten mucho de este relato y no me queda más que decir que comencemos. Volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. El laberinto final. Parte 5. Ajenos a lo que estaba ocurriendo detrás de ellos, Hajime y los demás siguieron adelante. Ryutaro olvidó varias veces que tenía que agacharse para caber dentro de la barrera de Suzu y Kaori le regañaba cada vez que ella tenía que curarle. Normalmente el grupo tendría que explorar para encontrar el camino correcto, pero gracias a la brújula, Hajime siempre supo por dónde tenía que ir. Esto está siendo demasiado fácil, hemos llegado muy lejos pero aún no ha pasado nada. Sí, esto no es normal en un laberinto. Si realmente no hay nada aquí, ¿por qué hay tantos cadáveres? Hajime mantuvo la guardia en alto preocupado por lo suave que había sido su progreso, mientras Joe se refería por supuesto a los cadáveres atascados en las paredes de hielo. Encontrar aventureros muertos dentro de un laberinto no era motivo de preocupación, pero el número total que el grupo había visto en los últimos minutos era normal. Especialmente porque este era un camino tranquilo que ni siquiera tenía monstruos. Hajime dudaba que tanta gente pudiese haber sido derrotada solo por el duro clima. Suzu murmuró hay más adelante. Caminaba directamente detrás de Hajime con sus abanicos en alto, manteniendo la barrera. Su expresión era sombría. Ver tantos cadáveres había atenuado su humor. Koki murmuró hay muchos demonios. Los cadáveres eran de hecho los de los demonios, de piel oscura y orejas puntiagudas. Había 3 de ellos alineados uno al lado del otro, al igual que el resto, estos hombres también parecían estar durmiendo. Ya debimos haber pasado los 50 más o menos, y la mayoría de ellos eran demonios. Shizuku suspiró con fuerza. A pesar de que estaban en guerra con el reino de los demonios, ella no pudo evitar sentir lástima por estos demonios. Por otro lado, Hajime no parecía afectado en absoluto. Esta es solo una suposición mía, pero si Frey conquistó este laberinto, estos son probablemente sus soldados. Apuesto a que envió su ejército después de despejar la zona para ver si alguno de ellos también lo lograba. Eso tiene sentido. Si la ventaja de los demonios era que pueden controlar a los monstruos, entonces probablemente querían asegurarse de que tantos de ellos tuvieran ese poder como fuera posible. Apoyando esa teoría estaba el hecho de que la mayoría de los demonios que habían pasado hasta ahora habían estado usando el mismo uniforme militar que los demonios que habían atacado la capital de Highlight. Aquellos que llevaban trajes de aventureros o uniformes más antiguos eran probablemente personas que habían intentado desafiar el laberinto por su cuenta o de expediciones conjuntas de hace siglos. Supongo que se creían capaces ya que sabían qué esperar, sin embargo es evidente que no terminó bien para ellos. Considerando cuántas otras rutas hay, una gran cantidad de demonios deben haber muerto aquí. Pero si todo el ejército demoníaco desafió este laberinto, ¿no significa que otras personas aparte de ese Frey podrían haberlo conquistado también? En ese caso, es solo cuestión de tiempo que reconstruyan sus fuerzas. Kaori lo dijo preocupada, estaba pensando en los compañeros y amigos que había dejado en el reino. Incluso sin la traición de Eri, el ejército demoníaco probablemente habría podido invadir la capital. Si no fuera por Hajime, la raza humana estaría en graves problemas. No te preocupes, Kaori, no creo que vuelvan a atacar tan pronto. Además, la barrera ya fue reparada y Yuka está vigilando por si hay otros espías, pero lo más importante es que los demonios no saben que el arma láser de Nagumo-kun está dañada. Incluso si logran reconstruir su ejército, serán cautelosos. Shizuku-chan... Sí, tienes razón, ellos estarán bien. Kaori respiró aliviada, sin embargo, aún parecía un poco preocupada, algo que Shizuku no dejó de notar.
Debe estar contenta de poder regresar finalmente a casa, pero probablemente esté preocupada por lo que le pasará a Lily y a los demás cuando lo haga. Por supuesto, la interminable guerra entre humanos y demonios, junto con los dioses manipulando los eventos desde el fondo, eran cosas que habían estado ocurriendo mucho antes de que Hajime y los otros fueran convocados a Tortus. Sin embargo, solo porque eso fuera cierto, no significaba que Shizuku pudiera justificar el abandono de los amigos que había hecho aquí. Al mismo tiempo, Shizuku lo entendió, sabía que se necesitaría poder a la par de un dios para obtener todo lo que quería. Los seres humanos estaban limitados en lo que podían hacer y siempre tenían que tomar decisiones sobre qué proteger y qué abandonar. Y Shizuku no tenía derecho a tomar esa decisión, no cuando dependía así del poder de Hajime. Si ella pidiera algo más, ya no estaría tomando una decisión, sino mendigando simple y llanamente. Justo entonces, Kouki se metió en la conversación. No te preocupes, Kaori, una vez que tenga en mis manos esta magia antigua, derrotaré a Dios, protegeré a Lily. No solo a Lily, protegeré a todo este mundo, humanos y demonios por igual. Eso significa que tendré que quedarme un poco más, pero podré regresar por mi cuenta una vez que haya despejado todos los demás laberintos. No voy a abandonar a nadie. Esas eran exactamente el tipo de palabras que diría un héroe. Sin embargo, por alguna razón carecían del puro optimismo que habían estado presentes en las antiguas declaraciones de Kouki. Estaba claro que Kouki no estaba diciendo esto por el bien de Kaori. Aunque hablaba de protección, sus palabras eran como una lanza, lanzada al blanco de su animosidad, y ese objetivo era naturalmente Hajime. En vez de tranquilizar a Kaori, Kouki solo consiguió darle algo más de lo que preocuparse. Ella se giró hacia Shizuku esperando tener una solución para esto. Sin embargo, Shizuku parecía tan incapaz de saber qué hacer como Kaori. Era la primera vez que veía tanta oscuridad en su mirada. En la tierra nunca lo había visto así. Celos, dudas, impaciencia, irritación, frustración, todo tipo de emociones negativas se arremolinaban en la cabeza de Kouki. Necesitaba toda su fuerza de voluntad para mantenerlos bajo control, y su fuerza de voluntad se estaba desvaneciendo. Notando la mirada de Kouki, Hajime miró hacia atrás por encima de su hombro. Después de mirarle a los ojos durante unos segundos, Hajime giró su mirada hacia Kaori. Honestamente, estaba acostumbrado a tratar con Kouki, pero no quería ver a Kaori así que se rascó la mejilla y torpemente murmuró está bien, y retornó su mirada hacia Kouki. Muy bien, Amanogawa, ¿qué sucede? Si tienes algo que decirme, escúpelo de una vez. No es nada. Kouki pensó que sería ignorado, por lo que se sorprendió cuando Hajime se enfrentó a él. Kouki se puso tenso durante un momento, pero luego levantó las cejas y una vez más empujó hacia abajo sus emociones. Su cara pasó por una serie de expresiones mientras luchaba por dominarse a sí mismo. Sí. Muy bien, entonces, sigamos. Ignorando la confusión interior de Kouki, Hajime se giró hacia Suzu y le dio una palmada en el hombro haciéndole saber que era hora de continuar. Kaori, si estás preocupada por la princesa, olvídate de ella, no es como si no me importara para nada. Al menos le dejaré algunos regalos antes de irnos. Estoy seguro de que estará bien con algunos Imperium, algunos ICBMs, algunos tanques blindados y un par de aviones de combate que ignoren la gravedad. Hajime-kun, ¿no crees que son regalos poco apropiados para una princesa? El compromiso de Hajime funcionó donde las palabras de Kouki no lo habían hecho, y tras un momento de sorpresa, Kaori sonrió alegremente. Por supuesto, todavía estaba preocupada por dejar a su amiga atrás en momentos tan peligrosos, pero le alegró el corazón saber que Lilian y los demás no estarían completamente indefensos sin los estudiantes. Pero ya sabes, Nagumo-kun, a este paso vas a destruir el equilibrio de poder de este mundo. Creo que deberías quedarte con los artefactos defensivos o le darás a Lily un ataque en el corazón antes de que los demonios puedan llegar a ella. Probablemente se preocupará hasta la muerte preguntándose si usar o no armas como esas. Ese ya no es mi problema. Además, el ataque es la mejor defensa. Si matas a tus enemigos, ellos ya no pueden hacerte daño. Esa princesa es más dura de lo que parece, así que va a estar bien. Imagínense una princesa derribando a los apóstoles de Dios con un rifle de francotirador. Se me acaba de ocurrir, pero creo que se vería muy bien llevando un rifle de francotirador. Tal vez le haga uno a su medida. Si Liliana hubiera estado presente, seguramente habría gritado: «Soy una princesa, no una guerrera, deja de tratarme así».
Yue, Shi y Ti observaron el intercambio con sonrisas en sus caras. Antes, Hajime habría abandonado a Liliana y a los demás a su suerte, pero ahora había sido lo suficientemente amable como para dejarles al menos algo con lo que defenderse. Por supuesto, eso no significaba que Hajime se había convertido en un buen tipo que estaba dispuesto a ayudar a cualquiera y a todos los que lo pidieran. Dibujó una línea muy clara entre aquellos a los que ayudaría y aquellos a los que no ayudaría. Tenía que hacerlo. Si no lo hiciera, todo el mundo vendría en busca de su fuerza y estaría atrapado luchando por las causas de otras personas el resto de su vida. Por eso decidió que no lucharía para salvar este mundo, no iba a desperdiciar su tiempo y energía en gente que no conoce, especialmente si esa pelea pondría en peligro a la gente que le importa. No se sentía culpable en lo más mínimo y no dudaría en abandonar a los que no le importan. Puede que Hajime haya sido más amable, pero aún así tenía sus prioridades. Algunas personas valen más que otras. Proveer a Liliana con armas de un ejército era lo máximo que él estaba dispuesto a hacer por ella. Yu y las demás lo entendieron y ya estaban satisfechas con el hecho de que Liliana era al menos alguien a quien Hajime estaba dispuesto a ayudar. No tenía intención de pedirle más, por la misma razón por la que Shia no había querido pedirle a Hajime que ayudara a salvar a su familia, y Kaori se había separado de sus amigos de la infancia para viajar con Hajime. Y ya que hablamos de eso, ustedes tres tienen que decidir qué van a hacer. ¿Van a quedarse en este mundo o van a regresar con nosotros? Como dije antes, no los voy a esperar. Sí, lo sé. Sí, lo decidiré después de hablar con Neri. Voy a quedarme con Kouki. Shizuku, Suzu y Ryutaro asintieron. Su discusión se detuvo cuando el grupo llegó a una intersección. Cada sendero era idéntico, de 10 metros de diámetro y 10 metros de altura. En el centro de la intersección había un feroz torbellino que soplaba la nieve que caía desde el techo hacia los 4 corredores. Taniguchi, prepárate para cambiar la barrera. El camino correcto es el que cruza directamente, así que vamos a ser golpeados por el viento una vez que pasemos ese torbellino. Listo, lo deslizaré hacia atrás. Hajime miró a la brújula y Suzu empezó a ajustar la posición de la barrera, pero un segundo después las orejas de Shia se levantaron. Hajime-san, algo se acerca, un montón de cosas en realidad. ¿Monstruos? Ya era hora de que aparecieran. ¿De dónde vienen? Las 4 direcciones. ¿Qué? ¿Quieres decir que detrás de nosotros también? Hajime ladeó la cabeza confundido mientras preparaba sus armas. Su confusión era comprensible. En el camino hacia aquí, el grupo no había encontrado a ni un solo monstruo, así que si había enemigos que se acercaban por la retaguardia, significaba que tanto Shia como Hajime habían pasado al lado de ellos sin sentirlos. Al darse cuenta de lo que eso significaba, Kouki y los demás se pusieron nerviosos, sus expresiones se volvieron sombrías y agarraron con fuerza sus armas. Nagumo, sabemos en qué dirección debemos irnos, solo vámonos. Espera, no salgas del pasillo, no quiero que me rodeen mientras no sepamos lo fuerte que son los enemigos. Kaori, protege la retaguardia de Taniguchi, si es necesario empieza a usar ataques de desintegración. Dentro de un pasillo tus habilidades son las más poderosas. Está bien, déjamelo a mí. Tío, tú también pon una barrera, Taniguchi necesitará apoyo, solo tienes que hacerlo lo suficientemente fuerte para desviar la nieve. Entendido. Mientras Hajime gritaba una serie de órdenes de acción rápida, Yu y Shia tomaron naturalmente las posiciones que sabían que él quería que tomaran. Kouki, que había querido entrar antes de ser pinzado dentro del pasillo, frunció el ceño infelizmente. Sin embargo, Shizuku consiguió calmarlo y se puso en la retaguardia. No tuvo mucho tiempo para pensar en su ira, ya que las oleadas de enemigos que se acercaban requerían de toda su atención. Después de unos segundos, el grupo escuchó un ruido extraño, sonaba como un gemido, más específicamente como los gemidos de los condenados, llenos de desesperación y odio. Un escalofrío corría por la columna vertebral de todos. Los gemidos resonaron por el oscuro pasillo, su intensidad amplificada por las suaves paredes. Posiblemente debido a los nervios, el otro extremo del pasillo parecía incluso más oscuro que hace unos momentos. Alguien tragó, el sonido parecía más fuerte de lo que debería. Aquí vienen, dijo Hajime en voz alta, intentando disipar el miedo que se asentaba en los corazones de todos. Un segundo después, empezaron a salir de la oscuridad. Lo primero que todos vieron fue a una persona. Llevaba un uniforme militar negro y tenía orejas largas, un demonio. Sin embargo, había algo raro en él. Por un lado, su piel era más pálida que oscura, por otra parte, sus ojos estaban nublados y se movía rígidamente, como una muñeca de madera, pero lo más sorprendente de todo fue el hecho de que todo su cuerpo estaba cubierto de escarcha. Obviamente estaba muerto. Espera, no me digas que estos son los cadáveres de las paredes.
Como si respondiera a la pregunta de Hajime, una oleada de gente no muerta vino detrás de la primera. Eso parece, tampoco son todos demonios. También había humanos vestidos de aventureros e incluso hombres bestia. Una cosa era cierta, no se trataba de otro de los intentos del ejército de demonios de conquistar el laberinto. No están vivos, ¿verdad? No oigo ningún latido. ¿Qué demonios? Son como zombies. La escena ante ellos se parecía a las que Shizuko había visto en películas de terror, y de hecho los cadáveres se movían como los zombies de las películas. La única diferencia es que estaban completamente congelados. Hajime pensó para sí mismo, entonces supongo que son zombies de hielo. Kaori, la robusta retaguardia del grupo, se puso blanca como una sábana. El desarrollo de una película de terror como esta era lo único que no podía soportar. Suzu tembló junto a ella, casi tan aterrorizada como Kaori. Los zombies de Scacha se dirigieron uniformemente hacia las dos chicas, con sus ojos brillando de color carmesí oscuro. Con una serie de fuertes gemidos, los zombies atacaron, corrían como velocistas olímpicos. Sus primeros movimientos de tambaleo no se veían por ninguna parte. Como sus cadáveres habían sido congelados, su carne no se había podrido, pero por lo demás eran tan aterradores como los zombies normales. Sus bocas se abrieron de par en par, revelando filas de dientes listos para morder. Kaori gritó, ¡aléjate de mí!, mientras se transformaba en una berserker. Corrientes de maná plateado se elevaron a su alrededor y ella empujó ambas manos hacia adelante. Maná convergió alrededor de sus palmas y un segundo después disparó un rayo de desintegración lo suficientemente grande como para llenar todo el pasillo. Con un estruendoso rugido, el rayo borró todo lo que se encontraba a su paso. La ola de zombies de Scacha nunca tuvo una oportunidad. Para cuando el rayo de Kaori se desvaneció, no quedó nada. En un solo ataque, el ataque en pinza de los zombies de Scacha había sido derrotado. La ruta de escape del grupo estaba despejada por si la necesitaban. Los labios de Ryutaro temblaron y murmuró, cuando regrese a la capital, mejor le advierto a Endo que no se ponga de pie detrás de Kaori si él valora su vida. Sí, amigo, estoy haciendo nota mental para no llevar a Kaori a una casa embrujada nunca más. Podría volar todo el edificio si algo la asustaba demasiado. Así de aterrorizada estaba Kaori con las casas encantadas y los fantasmas. ¡Ah, Shizuko-chan estaba muy asustada! Todos pensaron simultáneamente, tú eres la que da miedo aquí. Bueno, de todos modos, buen trabajo, Kaori. Ahora no tendremos que preocuparnos por los enemigos de nuestro... Pero Hajime dejó de hablar a mitad del camino. Kaori le preguntó qué pasa. La mirada de Hajime estaba fija en el suelo, a los pies de Kaori. Confundida, Kaori también miró hacia abajo. Había un zombi de hielo justo debajo de ella. Miraba fijamente a los ojos de Kaori y su sonrisa se congeló en su sitio. Un segundo después, el zombi se deslizó suavemente a través del hielo del suelo y lanzó su mano al aire. ¿Para qué, te preguntas? Obviamente para agarrarse a la pierna de Kaori. Los ojos de Kaori se volvieron hacia atrás. Aunque había estado lloviendo muerte de plata hace unos momentos, ahora el miedo la abrumaba y casi se desmaya. ¡Kaori, despierta! ¡No es momento para desmayarse! Shizuko gritó desenvainando su katana. Esa era la línea estándar para alguien en un grupo varado en el frío, pero la razón del peligro era muy diferente. De un golpe limpio, Shizuko cortó el brazo del zombi de escarcha, luego se dio la vuelta y le dio una palmada a Kaori en la cara. Espera, ¿qué es esa cosa en mi pierna? ¿Un brazo amputado? ¡Ay, no! Kaori se desmayó de nuevo y esta vez Yue tuvo que venir a despertarla. ¡Ya tranquilízate, caridiota! Yue suspiró mientras miraba a Kaori. Cientos de zombies llenaban ahora la intersección de Hajime y los otros habían retrocedido, y aunque Kaori había destruido al ejército que había detrás de ellos, más habían empezado a salir arrastrándose de las paredes y el suelo. Legashi, quédate con Kaori. Ustedes dos, cuiden de todos los enemigos detrás de nosotros. Taniguchi, pon barreras del lado de las paredes y el suelo a nuestro alrededor. Todos los demás, concéntrense en el frente. Hajime se giró hacia el ejército de zombies de escarcha que avanzaba y apretó el gatillo de Donner. Yu y Tio desataron ráfagas de viento mientras Shia transformaba a Druken en modo de bombardeo y comenzaba a descargar proyectiles. La hoja de luz de Koki trazó un arco solitario a través del caos y Ryutaro lanzó ondas de choque una tras otra. Había tantos zombies de escarcha que no había necesidad de apuntar. Zanjas de destrucción abrían camino entre la multitud, destruyendo grupos de desaventurados zombies. Parece que han sido empapados de nitrógeno líquido, pero ¿cómo diablos se están moviendo?
Hajime vio con asombro cómo los zombies de escarcha se desgarraban, grietas que se formaban en sus cuerpos congelados. Por el aspecto de las cosas, se habían congelado por completo, e incluso cuando explotaron salieron cristales sólidos de sangre, ni una gota de sangre. Sin embargo, su frigidez los hace frágiles. No siento ninguna magia especial de ellos, así que imagino que deben estar esperando abrumarnos con sus números. Pero se están regenerando, ¿cómo se supone que vamos a parar eso? La evaluación de Tío fue acertada y Ryutaro gritó agitado. Trozos de carne de zombie empezaron a deslizarse por el suelo, reuniéndose y reconstruyendo a los zombies de escarcha de los que originalmente habían formado parte. ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Nagomokun, hay algo que se retuerce por aquí. Esta vez fue el turno de Suzu para gritar. Hajime se giró para ver motas de polvo rojo juntándose cerca de Suzu, formando una abominación de color carne. Supongo que se pueden regenerar de ser desintegrados también, maldita sea. Este no es el momento de impresionarse, los ojos de Kaorin se han vuelto a nublar, estoy asustada. Kaori, mantén la calma, mírame, soy yo, Shizuku, la chica que siempre te protege de los fantasmas. Kaori había superado a media su miedo y ahora estaba disparando oleadas de plumas desintegradoras contra los zombies mientras temblaba. Suzu y Shizuku le tenían más miedo a ella que a los zombies. Kaori murmuraba histéricamente: «Desintégrense, desintégrense, desintégrense». Hajime, ¿ve algo tu ojo de demonio? No, están cubiertos de una pequeña capa de maná, pero eso es todo lo que puedo ver. Espera, ¿eso significa que son iguales a las cosas que combatimos en el laberinto de Melusine? Shia pensó en el enorme monstruo gelatinoso con el que habían tenido que luchar en el océano, el devorador del infierno. Había sido un monstruo sin un cristal de maná, lo que significaba que podía regenerarse perpetuamente sin importar lo mucho que estuviera dañado. Solo llenándolo de piedra taur licuada y quemándolo todo junto con la mitad del océano, Hajime había sido capaz de destruir al inmortal pez medusa. El solo hecho de pensar en luchar contra algo de un nivel similar hizo que la columna vertebral de Shia se estremeciera. Capítulo 1. El laberinto final. Parte 6. Suscríbete. De ninguna manera, no puede haber muchos de esos tipos de monstruos en el mundo. Estoy bastante seguro de que esto es algún tipo de truco. Hajime mató a tiros a los zombies con una mano mientras sacaba la brújula con la otra. Lo que buscaba era el cristal de maná de estos zombies. Su suposición era que había algún tipo de camuflaje que se le ocultaba a su ojo de demonio. Maldita sea, está lejos. Son como los caballeros golems de Milady. La brújula apuntó al cristal de maná como deseaba Hajime. Sin embargo, no estaba en ninguno de los cuerpos de los zombies de escarcha, sino en un lugar separado a más de 500 metros de distancia. Hajime pensó en los golems que Milady había controlado remotamente, chasqueó su lengua y Yui le miró interrogativamente. Parece que el cristal de maná que alimenta a estos tipos está en otro lado. Esta podría ser su magia especial. No sé si el cristal los controla remotamente o si solo siguen órdenes preestablecidas. Interesante, independientemente del proceso, el hecho es que debemos destruir ese cristal si queremos terminar con esta lucha. Entonces, ¿qué esperamos? ¡Vámonos de aquí! Shia emitió un enérgico grito y dejó a un lado toda una ola de zombies con un golpe de Druken. Hajime asintió con la cabeza y dijo: «Voy a abrir un camino, no se queden atrás». Se metió en la brecha que Shia había creado y abrió su tesoro oculto. Un segundo después, un arma larga y rectangular cayó en su mano artificial, el misil y lanzacohetes Orkan. La metió bajo su axila para permitirle disparar con un solo brazo. Segundos después, los zombies fueron atacados por un muro de misiles. Los misiles dejaron rastros de humo naranja mientras se dirigían hacia los zombies. Aterrizaron en olas creando una oleada de estruendosas explosiones que volaron a través de la multitud de zombies en ruinas. Incapaces de resistir el impacto, fueron soplados hacia atrás en pedazos de carne congelada. Los zombies explotados fueron arrastrados con tal fuerza que sus fragmentos sirvieron como una metralla que atravesó a los zombies más atrás. Cuando el humo se despejó, un solo sendero sin obstrucciones era visible. A las órdenes de Hajime, el grupo corrió a través de la intersección. Yue fue la última para disparar un último tiro a los zombies que se regeneraban detrás de ellos. El entorno de las cavernas de escarcha hacía que la magia del fuego y del agua fuera difícil de usar, pero Yue tenía muchas otras opciones a su disposición. Ella lanzó un aluvión combinado de viento y magia de relámpagos a los zombies regeneradores, haciéndolos pedazos por segunda vez y lanzándolos contra las heladas paredes.
Aún así, no fue suficiente para detenerlos por mucho tiempo. En cuestión de segundos, un ejército de zombies perseguía de nuevo al grupo. Aunque no eran muy poderosos individualmente, era aterrador ser perseguidos por un ejército de zombies inmortales. Kaori y Suzu especialmente temblaban en sus pies. ¡Ay! ¡Vienen de techo también! ¡Kaori, desintégralos ya! ¡Desintegrar! ¡Ay! Me tiró su brazo y se está moviendo, se arrastra por ahí muy cerca. ¡Cállate, caridiota! No lo entenderías, Yue. Los vampiros también son considerados muertos vivientes. Debes estar trabajando en secreto con los zombies, ¿no? Te reto que vuelvas a decir eso, Kaori, pero bien, si crees que los vampiros son tan aterradores, tal vez te muestre lo aterradores que pueden ser. ¡Ay, ustedes dos! Este no es el momento de pelear. Sigan atacando, nos invadirán. Suzu, tu barrera se está cayendo. Tienes que mantener la ventisca a raya. Deja de quejarte también. Yue-san, deja de pelear con Kaori-san y ayúdame. Hay toneladas de ellos saliendo del suelo. No puedo seguirle el ritmo a Druken. Ay, otra vez no. Ya malditos bastardos persistentes. Había un dicho que decía que 3 mujeres hacían tanto ruido como una multitud, y eso resultó ser doblemente cierto cuando había 5 y estaban siendo perseguidas por zombies. Aunque la razón por la que todo el mundo estaba bromeando a pesar de lo aterradores que parecían, los zombies realmente no eran una gran amenaza. De hecho, Kaori y los demás estaban reaccionando con el mismo nivel de seriedad que si estuvieran en una casa embrujada normal. Los jóvenes están llenos de energía, poniéndome tan nerviosa por unos cuantos monstruos. Tío, pareces una anciana. ¡Ay, qué dura crítica! Bueno, supongo que soy mucho mayor, así que no puedo negarlo, pero ¿tú no estás en el mismo barco que yo, Yue? No, tengo 17 años para siempre. Espera, ¿no dijiste que te encerraron en el laberinto de Oscar cuando cumpliste 20 años, Yue? Incluso si eliminas los 300 años que estuviste atrapada, eso sigue siendo demasiado bajo. Y justo cuando Hajime pensaba eso, Yue le miró fijamente. Una horda de zombies de escarcha mostrando sus colmillos no había sido suficiente para que Hajime se estremeciera, pero en el momento en que sintió esa mirada de Yue sobre él, se marchitó. Sí, Yue tiene 17 años eternamente, no hay duda de eso. Ajá, tengo la misma edad que Hajime. ¿Qué marido más gallina eres, maestro? Ryo suspiró y agitó la cabeza. Todo el mundo, excepto Koki y Ryutaro, parecía que ni siquiera se tomaban en serio esta pelea. Oye, Koki, ¿solo soy yo o...? No hace falta que lo digas, Ryutaro. Koki y Ryutaro intercambiaron miradas y luego suspiraron. Estaban perdiendo la motivación de tomarse esto en serio, con el sonido de disparos, explosiones, gritos y ocasionalmente los bastardos de Shia, como música de fondo en el grupo, avanzaron por el pasillo huyendo de los zombies. Después de unos minutos, Hajime y los demás llegaron a un vasto espacio abierto. Tenía forma de arena y era tan grande como la cúpula de Tokio. Por alguna extraña razón, la ventisca que había estado golpeando sus espaldas mientras corrían por el pasillo pareció volverse contra sí misma en el momento en que llegó a la salida del pasillo. Ninguno de los vientos llegó a la cúpula. Hajime se dio cuenta instintivamente de que habían llegado a una nueva sección del laberinto. Se dirigió al centro de la habitación y dijo: «Lo encontré, aquí puedo verlo con mis propios ojos». Hajime se embolsó la brújula y sonrió. Su mirada estaba fija en la pared lejana de la habitación, o mejor dicho, el bulto del tamaño de un puño carmesí oscuro incrustado dentro de él. Un enorme cristal de maná. Había sido enterrado tan profundo que ni siquiera su doner evolucionado sería capaz de perforar ese lugar. El tesoro oculto de Hajime brilló. Esta vez sacó su rifle antimateria mejorado con cañón de riel Slagen. Naturalmente, también había sido actualizado con magia de evolución. Esta era una de sus armas más fuertes, capaz de atravesar hasta los golems de Asamtium de Milady Raizen, que habían causado tantos problemas al grupo meses atrás. Así que, aunque el hielo que protegía el cristal de maná no era hielo normal, Hajime confiaba en que su rifle lo penetraría. Muy bien, volémoslo en pedazos. Las chispas carmesí comenzaron a correr a lo largo del barril largo. Hajime apuntó el arma con una mano, sonrió con malicia y apuntó con el dedo al gatillo. Justo cuando estaba a punto de disparar, Yue le gritó una advertencia. Sintiendo una presencia, Hajime levantó la vista y vio un enorme águila lanzarse sobre el grupo. El águila no era un águila normal, todo su cuerpo estaba hecho de hielo transparente, así como los zombies eran zombies de escarcha, esta era un águila de escarcha. Y no había solo una, más se desprendieron del techo y se lanzaron hacia el grupo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Hajime desenvainó a Isla con su mano izquierda libre y disparó.
Una sola veta carmesí atravesó el pecho del águila helada más cercano y desató una enorme onda expansiva destruyendo el cuerpo de la criatura. Insatisfecha, la bala siguió adelante y destrozó a otras 2 águilas de escarcha antes de quedarse sin impulso. Usando la magia de la evolución, Hajime había dado poder a sus balas para desencadenar múltiples ondas de choque antes de que se quedaran sin energía. Había apodado estas balas mejoradas como balas de estallido. Donner y Slag estaban equipadas con balas que podían disparar 3 veces. Habiendo eliminado la distracción, Hajime volvió a prestar atención a Schlagen. Esta vez no hubo nada que lo interrumpiera de disparar. Con una explosión que rompió la tierra, un rayo de luz salió del cañón del rifle. Viajó con un objetivo infalible, dirigiéndose directamente al cristal de maná. ¡Mierda! El cristal lo esquivó. Hajime chasqueó su lengua frustrado, planeaba terminarlo con un solo disparo, pero en el instante en que disparó, el cristal de maná se había quitado del camino. Estaba claro que el cristal estaba esquivando activamente todos los ataques que recibía. Maestro, parece que este monstruo es similar al Bachulon que combatimos en el oasis. Esto no es una pared, sino el cuerpo de un monstruo camuflado como tal. Eso pensé. Todo el mundo tenga cuidado, asuman que cada parte de las paredes, techo y piso es el enemigo. La advertencia de Hajime no llegó en un momento prematuro. Una manada de lobos bípedos fue escupida de una sección de la pared de hielo. Como las águilas de escarcha, estaban hechos de hielo puro. Aparte de sus brillantes ojos rojos, cada uno medía unos 2 metros de altura. Saliendo de su apariencia, Hajime decidió apodarlos hombres lobo de escarcha. Al mismo tiempo, más águilas de escarcha cayeron del techo y los zombies de escarcha que el grupo había dejado atrás finalmente los alcanzaron. En segundos, la enorme sala se llenó de 3 tipos diferentes de monstruos de hielo. Había cientos, no, más bien miles de cada uno. Y al igual que los zombies, las águilas de escarcha que Hajime había derribado comenzaron a regenerarse. La gran cúpula se había convertido en una arena despiadada donde el guante de los enemigos no tenía fin. Pero lo peor de todo es que parecía que el monstruo que controlaba todo aún no había hecho nada. Con un fuerte crujido, la parte de la pared donde estaba el cristal de maná comenzó a sobresalir. Estaba reuniendo todo el hielo cercano para fortificar sus defensas. Entonces, como si señalara el comienzo de la pelea, la parte de la pared se transformó en una enorme mandíbula y rugió. El rugido era tan poderoso que se sentía palpable. Yue desplegó instantáneamente una barrera mágica espacial. Un segundo más tarde, una gran conmoción atravesó la barrera invisible que avergonzaba incluso al territorio santificado. El propio espacio se deformó alrededor de los bordes de la barrera, mostrando cuán poderoso había sido el impacto que había resistido. Fuera de la barrera había un monstruo con el cristal de maná incrustado dentro. El aliento blanco y cristalino se derramó de sus enormes mandíbulas. Cada uno de sus colmillos era un carambano a la altura de un brazo. El cuerpo del monstruo era tan grande que cada paso que daba sacudía el suelo. Su cuerpo era tan claro y duro que parecía hecho de diamantes, no de hielo. Tenía más de 20 metros de altura y un enorme caparazón en la espalda. Espinas de hielo sobresalían del caparazón protegiendo su parte trasera. Para Hajime, el monstruo se parecía vagamente a una tortuga pero con 6 patas. De hecho, parecía una versión gigante del monstruo Apso que usaban los demonios. Lo más probable es que Frey los hubiera basado en este monstruo, la tortuga de escarcha. Debe haber luchado con esta cosa para despejar el laberinto después de todo. Supongo que esta prueba es para ver si podemos abrir el caparazón de esta tortuga y romper su cristal de maná antes de que nos trague un enjambre de monstruos. A pesar de lo imponente que parecía la tortuga de escarcha, Hajime se limitó a cargar a Schlagen y miró con despreocupación a la bestia. Había un brillo salvaje en sus ojos. Poco y los demás palidecieron cuando vieron a lo que se enfrentaban, pero luego se calmaron un poco cuando Hajime contrarrestó la imponente aura de la tortuga de escarcha con su propia habilidad de intimidación. Como para pagarle a la tortuga por su ataque anterior, Hajime desató una ola de maná puro que destruyó a todos los monstruos cercanos. Su ataque hizo que incluso la tortuga de escarcha diera un paso atrás. En respuesta, Hajime dio un paso adelante. En un intento de probar que no le tenía miedo a un simple humano, la tortuga de escarcha rugió de nuevo. Al mismo tiempo, los monstruos que los rodeaban comenzaron a liberar olas de heladas. Nosotros nos encargaremos de la horda de monstruos, ustedes de la tortuga.
Hajime empezó a disparar a través de olas de monstruos. Koki y los demás miraron en blanco sin darse cuenta ni por un momento de que Hajime les estaba hablando, pero un momento después se dieron cuenta de que su mirada seguía fija en ellos, mientras mataba a docenas de monstruos con cada disparo de sus revólveres. Parecía que realmente estaba planeando dejar la tortuga de escarcha al grupo de Koki. Eso los tomó por sorpresa, considerando lo mucho que Hajime y la tortuga se habían estado mirando el uno al otro. Se habían dado cuenta de que los dos estaban a punto de pelearse. No me mires así, por fin tienes la oportunidad de vencer al monstruo jefe. ¿No querías la oportunidad de demostrar que eres lo suficientemente fuerte para conquistar el laberinto? Sí, así es, lo hicimos. Amanogawa tiene la mayor potencia de fuego de ustedes cuatro, así que el resto de ustedes lo apoyará mientras él rompe el cristal de maná. Mientras tanto, mantendremos a los monstruos fuera del camino. Aunque si crees que es demasiado y te acobardas, puedo ocuparme de este tipo por ti también. Los labios de Hajime se enroscaron en una provocadora mueca de desprecio. La determinación ardió en los ojos y Koki contestó: No necesito tu compasión, mira, le daré una paliza a esa cosa. Ryutaro, Shizuku, Suzu, hagámoslo. Sí, hagamos trizas a esa tortuga. Les cubro las espaldas. Hablando de eso, cuidado con las puntas de la espalda de esa cosa. Es probable que haya más de lo que se ve a simple vista. Déjenme la defensa a mí, chicos. Los protegeré a todos. Al darse cuenta de que no era el momento de sentirse abrumado, Koki y los demás gritaron animadamente. En ese momento, un rayo de luz plateada se extendió, borró a los monstruos que rodeaban a la tortuga de escarcha, despejando el camino para Koki y los demás. Koki corrió por el recién despejado sendero, pero antes de dar unos pasos, los ojos de la tortuga de escarcha brillaban amenazadoramente. Segundos después, los monstruos destruidos comenzaron a regenerarse mucho más rápido de lo habitual. Sin embargo, el propósito de la tortuga de escarcha no era impedir el paso a Koki y a los demás. Su mirada seguía fija en Hajime. Claramente aún creía que Hajime, no Koki, era la verdadera amenaza aquí. Frunciendo el ceño, Koki le gritó: «Oye, tu oponente soy yo». Lanzó su ataque favorito para llamar la atención de la tortuga de escarcha. Una enorme hoja de luz salió de la espada de Koki, disparando un tornado de ondas de choque al pasar. La tortuga de escarcha no se movió y el ataque de Koki le dio directo en el ojo. La parte principal del ataque aplastó su ojo, mientras que las ondas de choque expandieron la herida. Habiendo perdido su ojo y buena parte de su cabeza, la tortuga de escarcha gritó y giró su atención de Hajime a Koki. Miró a Koki con su único ojo bueno, abrió sus fauces y lanzó un ataque de aliento. Un tornado de viento se precipitó hacia Koki, afilados fragmentos de hielo girando alrededor de él. Cualquiera que fuera golpeado por él se congelaría instantáneamente. Si lograban evitarlo, los fragmentos de hielo aún los cortarían en pedazos. Sin embargo, Suzu no iba a dejar que ninguna de esas cosas le sucediera a Koki. Con un encantamiento, Suzu hizo que su hechizo compuesto, Tierra Santificada Dispersión, ya de por sí poderoso, fuera aún más fuerte. Una barrera de luz envolvió a Koki protegiéndolo del aliento de la tortuga. Un segundo después que se formó la barrera de Suzu, la respiración de la tortuga se estrelló contra Koki. Fue arrojado a un infierno de vendaval aullante y hielo helado, pero la barrera impenetrable de Suzu lo protegió de los elementos. Había madurado lo suficientemente fuerte como para luchar contra el monstruo de nivel jefe de un laberinto. Cuando se dio cuenta de eso, sus labios se curvaron naturalmente hacia arriba. La confianza creció dentro de ella y esa confianza la hizo aún más poderosa. A salvo dentro de la barrera de Suzu, Shizuku evaluó la situación con calma. Su cabeza y sus ojos ya se están regenerando. Supongo que mientras ese cristal de maná esté intacto, puede regenerarse para siempre como todos los demás. Tendremos que sacarlo de una sola vez. ¿Puedes hacerlo?, preguntó Shizuku en silencio con su mirada, y Koki sintió en respuesta. Sí, lo terminaré con la ira divina, pero tengo que dispararla a toda potencia, así que tendrán que darme 30 segundos. Entendido, no dejaré que esa tortuga gigante te ponga un dedo encima, Koki. Antes, a Koki le habría llevado un minuto cantar el encantamiento para su carta de triunfo. Oír que solo llevaría la mitad de tiempo era tranquilizador. Ryutaro sonrió y golpeó sus guanteletes juntos. Era hora del contraataque. Koki levantó su espada y empezó a brillar con una luz deslumbrante. Ryutaro, Shizuku, manténganlo ocupado por mí. Suzu, quédate cerca de mí, voy a concentrarme en mi encantamiento. Entendido, golpéalo con uno grande por nosotros. Finalmente, el ataque de aliento se dispersó completamente. Una cortina de nieve colgaba en el aire, actuando como un velo que oscurecía temporalmente a Koki y a los demás de la vista.
Usando la cubierta a su favor, Shizuku y Ryutaro corrieron hacia la tortuga de escarcha. Shizuku fue la más rápida de los dos, y ella salió primero de la nieve manteniendo su cuerpo bajo el suelo. Gracias a la mala visibilidad y a la velocidad natural de Shizuku, pudo acercarse a la tortuga sin sufrir ni un solo ataque. Su cola de caballo revoloteaba con la brisa. Shizuku desenvainó su katana con un movimiento fluido. «Toma esto, destello fulminante». Un breve encantamiento acompañó a la tajada de Shizuku. En un abrir y cerrar de ojos, su espada fue envainada de nuevo con un tintineo satisfactorio. La única prueba de que había atacado fue una raya negra que apareció en el aire un momento después. La raya pasó a través de una de las patas derechas de la tortuga de escarcha, deformando el espacio a su paso. La gruesa y dura pata de la tortuga se torció de forma poco natural. Luego, sin ninguna resistencia, se cayó. El destello fulminante de Shizuku cortó el espacio, así que teóricamente ningún material debería ser capaz de resistirlo. No contenta con una sola pierna, Shizuku corrió hacia adelante, apenas una mancha borrosa en la nieve. En menos de un segundo, había dado la vuelta a la retaguardia de la tortuga de escarcha. La única indicación de que ella había desenvainado su espada era el débil tintineo que significaba su regreso a su vaina, y la tortuga gritaba de dolor. Le habían cortado las 3 patas derechas. Sus patas restantes no podían soportar su enorme peso. Gruñendo impotente, la tortuga gigante se inclinó hacia un lado y luego se derrumbó en el suelo. Indignada, los ojos de la tortuga de escarcha brillaban con una viciosa luz carmesí. Se giró para mirar a Shizuku, decidido a destruir a la insignificante criatura que le había puesto de rodillas. La sed de sangre que se desprendía era palpable, y Shizuku sintió cómo se le ponía la piel de gallina en los brazos. Confiando en sus instintos, se lanzó a un lado. Un momento después, incontables lanzas de hielo salieron del suelo sobre las que había estado parada. El hielo plano se había convertido en una mortífera flor de espinas. «Eso es lo más lejos que podrás llegar». Ryutaro salió de la nieve un segundo después y corrió hacia la mandíbula de la tortuga de escarcha. Con un ensordecedor grito de guerra, saltó del suelo con la fuerza suficiente para dejar un cráter y le dio un golpe con todas sus fuerzas. La fuerza viajó desde la mandíbula de la tortuga de escarcha hasta la parte superior de su cabeza. Su mandíbula se rompió completamente, enviando fragmentos de hielo volando por todas partes. Sin embargo, a pesar del ataque de Ryutaro, la tortuga no dejó de invocar lanzas de hielo desde el suelo. Siguieron persiguiendo a Shizuku a donde quiera que corriera. Eventualmente se vio forzada a escapar por el aire usando sus botas aerodinámicas encantadas. Otra serie de lanzas apareció justo debajo de ella, casi raspando sus suelas, pero aún así no podía relajarse. El ataque de la tortuga de escarcha estaba lejos de acabar. Ella ni siquiera tuvo la libertad de registrar la advertencia de Ryutaro. Su atención se centró únicamente en el enemigo que intentaba matarla. Desafortunadamente, la verdadera amenaza eran las 3 águilas de escarcha que la atacaban desde arriba. La tortuga había orquestado un ataque en pinza. Como había creado todos estos monstruos, naturalmente podía controlarlos remotamente. De hecho, había traído a Shizuku para que se lanzara al cielo. Al darse cuenta de su error, Shizuku se dio la vuelta e intentó repeler a las águilas con pulso de fuerza. Sus ondas de choque ciertamente tenían el poder necesario para derribar a las águilas, pero ella reaccionó demasiado tarde. No lo lograré a tiempo. Ella podría evitar un golpe fatal, de eso estaba segura, pero aún así sería golpeada por al menos 2 de los 3 ataques. Aunque sobreviviera, quedaría gravemente herida. El miedo y la sombría determinación se amedrentaron en su mente. El tiempo se ralentizó. Su espada se movió como si estuviera en cámara lenta y podía ver claramente cada una de las garras a punto de rastrillar su cuerpo desde arriba y desde atrás. Pero un momento antes de que llegaran a ella, 3 rayas de luz roja atravesaron a las águilas de escarcha. El impacto las destruyó completamente, volándolas en pedazos. Los fragmentos de hielo que quedaban reflejaban la luz carmesí de las ondas de choque de las balas, haciendo que pareciera que estuviera lloviendo sangre. Capítulo 1. El laberinto final. Parte 7. ¿Qué diablos sucedió? Escupiendo partículas de hielo, Shizuku observó con asombro. Un segundo después se dio cuenta de cuál debía ser el ataque. Arreglando su postura, miró hacia abajo, hacia donde habían venido las rayas rojas, y como era de esperar, vio a Hajime. Estaba en medio de un mar de enemigos, pero entre sus Crossbees y su Metzeley, ni uno solo pudo acercarse.
Al mirar más de cerca, Shizuku se dio cuenta de que tenía a Donner en su mano derecha, y aunque estaba de espaldas a ella, su cañón estaba apuntando en su dirección. Aunque era obvio lo que había hecho, la imposibilidad de la hazaña hizo que Shizuku se quedara boquiabierta. ¿Cómo disparó con tanta precisión desde tan lejos sin siquiera mirar? Había incontables monstruos entre él y Shizuku. De un vistazo contó a 20 águilas de escarcha sola. No importa lo mejoradas que estuvieran las armas de Hajime, sus balas no habrían llegado a Shizuku si hubiesen tenido que penetrar a través de tantos enemigos. Incluso si lo hubieran hecho, probablemente sus trayectorias se habrían desviado un poco y por lo tanto fallarían. Entonces, ¿cómo se las había arreglado Hajime para disparar a las águilas alrededor de Shizuku? La respuesta fue simple, no había golpeado a ningún otro monstruo, lo que significaba que de alguna manera había disparado las 3 balas a lo largo de un sendero que evitaba que cada una de las 20 águilas de escarcha se interpusiera en el camino. Se había aprovechado de los espacios debajo de sus alas entre sus piernas y por encima de sus cuellos. No solo había logrado tal hazaña, sino que también lo había hecho sin siquiera mirar hacia atrás, mientras seguía luchando contra otros monstruos. La palabra increíble no le hacía justicia a sus habilidades, eran verdaderamente divinas. Realmente eres un tipo increíble. Olvidando por un momento que estaba en el campo de batalla, Shizuku solo vio a Hajime luchar, pero un segundo después, un fuerte grito la hizo recobrar el sentido común. Ryutaro saltó al cielo mientras gritaba puño del martillo y luego usó sus botas aerodinámicas para saltar hacia abajo en el aire, cayéndose en la tortuga de escarcha como un meteoro. No iba a dejar que se desataran más ataques, activó una de las nuevas habilidades de sus guanteletes y utilizó la magia de la gravedad para multiplicar por 10 el peso de su puñetazo. Eso, más el ímpetu ganado por su caída, le dio a su puño una fuerza que destrozó la tierra. Realmente era como un cometa que se precipitaba hacia el suelo. En el momento en que su guante de acero golpeó la cabeza de la tortuga, el suelo tembló. Una enorme onda expansiva arrasó con la nieve cercana. La cabeza de la tortuga fue volada por el impacto, dejando solo su cuello atrás. Confiado de que había detenido el ataque de la tortuga, Ryutaro sonrió y usó el retroceso del ataque para dar la vuelta en el aire. Sin embargo, había calculado mal. No se había dado cuenta de que a la tortuga le había salido una nueva cabeza del muñón de una de las patas que Shizuku le había cortado. Aunque parecía una tortuga, el monstruo era realmente el hielo mismo. No era algo que siguiera las leyes del sentido común. En el momento en que aterrizó, Ryutaro se encontró con otro par de ojos carmesí brillantes, diciendo ¡mierda! La cabeza recién formada abrió sus mandíbulas y se preparó para atacar. Sintiendo la gran cantidad de maná y el frío que se acumulaba en su boca, Ryutaro se cruzó apresuradamente de brazos para proteger sus constantes vitales. Una luz verde oscura envolvía su cuerpo, usando piel de diamante. ¿Esto será suficiente? No voy a hacer que sea suficiente. Ryutaro se regañó a sí mismo por su vacilación y reforzó su determinación. La tortuga soltó su aliento con la intención de volar a Ryutaro junto con su determinación, pero justo antes de que su aliento llegara, un escudo hexagonal anaranjado se deslizó en su lugar frente a él. La fuerza de la respiración hizo que la barrera se agrietara casi instantáneamente, pero un momento después, más barreras se deslizaron en su lugar detrás de ella. ¡Wow! ¿No es ese tu triturador del cielo, Suzu? Sorprendido, Ryutaro se dio la vuelta para ver cómo la pequeña maestra de barrera le sonreía. Detrás de ella, Kouki estaba en medio de su encantamiento. Este fue otro de sus avanzados hechizos de luz compuesta, el triturador del cielo. Normalmente se utilizaba como un escudo improvisado o para hacer retroceder a los enemigos, pero al combinarlo con la tierra santificada, se convertía en una formidable barrera. Este fue un hechizo que Suzu le había pedido específicamente a Hajime que pusiera entre sus abanicos. Su versatilidad la convirtió en su hechizo favorito, por lo que quería tener una versión más fuerte disponible para usarla cuando la necesitara. Agregar esa versatilidad de hechizos más fuertes era ciertamente una forma eficiente de usar maná. Sin embargo, después de unos segundos, la sonrisa de Suzu se transformó en una mirada de pánico. Preocupado, Ryutaro se dio la vuelta y lo que vio lo dejó en shock. ¡Qué mierda! ¡Ahora son 2 cabezas! De hecho, las había. Una segunda cabeza había brotado del cuello de la tortuga. Ryutaro se había dado cuenta de que el sentido común no se aplicaba con este monstruo cuando le había crecido la cabeza en la pierna, pero esto seguía siendo una sorpresa.
Para empeorar las cosas, Ryutaro todavía no podía moverse porque el primer ataque de aliento de la cabeza no había parado. Suzu colocó algunas barreras más adelante de Ryutaro en un intento de prepararse para el siguiente ataque. Desde que dedicó la mayor parte de su maná a proteger a Kouki, inicialmente usó la trituradora del cielo para reducir los gastos de maná, pero esa decisión le salió el tiro por la culata. Si hubiera sabido que esto iba a suceder, habría usado una barrera más poderosa para empezar. Ella estaba preocupada de que ni siquiera las múltiples capas de trituradora del cielo fueran suficientes para esto. Afortunadamente, no necesitaba averiguarlo. Hajime no era el único monstruo dominado en el campo de batalla. En el momento en que la tortuga de escarcha abrió su segunda boca, un enorme dragón hecho de relámpagos entró por un costado y la mordió. El rugido del dragón sonaba como el de la tortuga de escarcha. El dragón relámpago dio vueltas alrededor rozando a Ryutaro mientras pasaba, y luego regresó a su dueña. Ryutaro se movió por la descarga estática mientras la cola del dragón pasaba junto a él. Avergonzado, se quejó para ocultar su reacción anterior. Mientras veía al dragón relámpago irse, notó que Yue le estaba mirando. Aunque no había forma de que ella pudiese haber podido escuchar sus gruñidos, él seguía preocupado de que ella lo hubiese hecho de alguna manera. Ella le asintió bruscamente y luego movió sus dedos como si fueran un bastón de mando, controlando a 7 dragones relámpago a la vez. Aunque era denso, incluso Ryutaro podía decir lo que yo intentaba decir: no bajes la guardia. Rascándose la cabeza torpemente, Ryutaro le sonrió con tristeza. No puedo compararme con esos tipos. El aliento de la tortuga finalmente estaba empezando a debilitarse. Esta vez Ryutaro se mantuvo alerta ante los ataques de seguimiento mientras preparaba su siguiente movimiento. Justo cuando el aliento se desvanecía, las barreras que protegían a Ryutaro desaparecieron. Atacó hacia adelante, pateando el suelo con todas sus fuerzas. «Dios, estoy celoso de ellos», gritó mientras lanzaba un puño de muerte a la cabeza de la tortuga. Pero a pesar de sus palabras, Ryutaro no parecía nada molesto. De hecho, estaba positivamente alegre. Nunca lo admitiría ante nadie, pero se sentía con más energía de lo normal, sabiendo que tenía aliados de confianza como Yue que le respaldaban. Tampoco admitiría que se había enamorado de Yue desde el momento en que la vio imponente y bella controlando un dragón de fuego en el gran laberinto de Orcus. Después de todo, la había visto coquetear con Hajime al siguiente minuto, por lo que su amor se había marchitado en el momento en que llegó. Pero eso era algo que no le diría a nadie, ni siquiera a Kouki. Supongo que yo también soy un imbécil por seguir con ellos. Al ver lo unidos que estaban Hajime y Yue, Ryutaro acababa de darse por vencido. Ni siquiera se había sentido celoso, aunque eso no le impediría sentirse feliz cada vez que Yue reconocía su existencia. Sin embargo, lo último que quería era decepcionarla, así que se dio un empujón y se aseguró de permanecer alerta. Desató una ráfaga de golpes que se asemejaban a ataques de karate, manteniendo su atención centrada únicamente en el enemigo frente a él. Mientras tanto, Shizuku una vez más corrió por ahí cortando las patas de la tortuga, arruinando su equilibrio. Aunque la tortuga de escarcha podía regenerarse indefinidamente, los dos estaban logrando mantenerla ocupada, que era todo lo que buscaban. Finalmente, después de medio minuto que pareció una eternidad, Kouki finalmente estaba listo. Les gritó a Shizuku y Ryutaro que retrocedieran y finalmente una espiral de luz blanca surgió del cuerpo de Kouki. Su espada brillaba como una estrella, una asombrosa cantidad de maná reunida en la punta. Esta era la carta de triunfo de Kouki, su ataque más fuerte. «¡Toma esto, maldito monstruo! ¡Ira divina!». La ira divina era el hechizo de luz más fuerte que existía, un ataque que materializaba la ira de Dios. Kouki bajó su espada soltando el maná condensado. La tortuga de escarcha gritó cuando su caparazón fue destruido. Aunque se las arregló para evitar ser cortada en dos, el ataque de Kouki aún no había terminado. La ira divina no era un ataque tajante, sino más bien un bombardeo. Kouki apuntó con la punta de su espada a la tortuga y el maná que se desprendía de ella se convirtió de una hoja de luz a un cañón de luz. Una luz blanca aniquiladora atravesó a la tortuga. Kouki soltó un poderoso grito, el aire alrededor temblaba, cualquier parte del suelo atrapada en su ataque era arrancada y la habitación estaba llena de la cegadora luz blanca. Parecía como si acabara de formarse un mini sol con Kouki en el centro. La tortuga de escarcha rugió desesperada. Un segundo después retrajo su cabeza en su cuerpo y formó un escudo de hielo cónico alrededor de sí mismo. Estaba claro que la tortuga se estaba desesperando. El escudo consiguió mitigar un poco el poder de la ira divina, pero no fue suficiente para cambiar el inevitable resultado. No solo fue el ataque más fuerte del héroe legendario, sino que también había sido mejorado por el mayor sinergista del mundo.
El escudo de la tortuga se rompió, no importaba lo denso que sea su hielo, se derritió como las alas de Ícaro ante el sol sagrado de Kouki. El humo blanco se elevó del cuerpo de la tortuga a medida que su hielo se evaporaba, pero el mayor activo de la tortuga de escarcha era su capacidad de usar el hielo circundante para regenerar su cuerpo. Esto era ahora un concurso para ver si su regeneración podía curar el daño que Kouki estaba causando. Kouki gritó desesperadamente: ¡Ya muérete! ¡Mierda, necesitaré más energía! Mientras veía a la tortuga de escarcha empezar a resistir su ataque. Este era el mayor poder que Kouki podía sacar a la vez. Si esto no era suficiente para matar a la tortuga, solo probaría que aún no era lo suficientemente fuerte para manejar un laberinto. Solo eso era lo único que no estaba absolutamente dispuesto a aceptar. Tenía que derrotar a este enemigo usando su propio poder, sin importar que, de lo contrario, los sentimientos negativos que se habían ido acumulando en él desde su reunión con Hajime se desbordarían, como si tratara de demostrar que realmente tenía razón, que la situación que temía no era real. Kouki siguió adelante. Suzu estaba un poco asustada por la apariencia de Kouki, sin embargo, Kouki estaba demasiado concentrado para darse cuenta de la voz de Suzu o de su mirada. Los gritos finales de Kouki y la tortuga de escarcha chocaron. Un segundo después, hubo una rajadura en la oreja, siguieron más y la tortuga de escarcha pronto fue cubierta por una serie de grietas de telaraña. Trozos de su cuerpo cayeron al suelo, su vida casi arrancada y finalmente... Con un último rugido, la tortuga de escarcha fue tragada por la luz. La ira divina de Kouki penetró a través de ella y penetró en la pared que había detrás. Incapaz de soportar su propio peso, la tortuga se partió por la mitad por la misma grieta que la ira divina de Kouki había creado y se derrumbó sobre sí misma. Al mismo tiempo, la luz blanca se apagó, señalando el final de la batalla. Los restos de la tortuga de escarcha yacían en el suelo inmóviles. No parecía que se iba a regenerar de nuevo. Lo hice. Lo he superado. De verdad. Respirando con dificultad, Kouki miró asombrado los restos de la tortuga de escarcha. Sus piernas cayeron por debajo de él y Suzu le cogió apresuradamente antes de que se cayera. Kouki-kun, ¿estás bien? Ignorando la peligrosa aura que había sentido antes en él, Suzu le llamó preocupada, pero antes de que pudiera terminar su frase, el cuerpo roto de la tortuga de escarcha explotó, o mejor dicho, un águila de escarcha emergió de su interior, haciéndolo parecer como si su cuerpo hubiera volado en pedazos. ¿Qué? ¿Por qué todavía hay enemigos en movimiento? Los exhaustos párpados de Kouki se abrieron y Suzu gritó: Kouki-kun, mira hacia allá. Señaló las garras del águila de escarcha que contenían el cristal de maná del monstruo. Kouki gritó enfadado: maldita sea, no lo destruí. Parecía que la tortuga de escarcha se había dado cuenta de que no podía resistir la ira divina de Kouki y por eso había transferido su cristal de maná a un águila de escarcha que había escondido en el suelo. Realmente era un monstruo duro y astuto. Aunque era normal que los monstruos del laberinto fueran tan resistentes, Kouki no estaba de humor para alabar sus habilidades. Esto no puede estar pasando. Kouki intentó acabar con el águila con su hechizo favorito, pero estaba demasiado cansado como para blandir su espada. Hajime había mejorado la armadura sagrada de Kouki para absorber maná de los alrededores cercanos y reponer sus reservas cuando estuvieran bajas, pero eso aún les llevaría otros 10 segundos más o menos. Y ahora mismo no tenía tanto tiempo. El águila de escarcha ya estaba recolectando hielo cercano para transformarse en una tortuga de escarcha. Si lograba llegar a una de las murallas, todo por lo que Kouki y los demás habían trabajado sería en vano. Tendrían que hacer la pelea de nuevo. Kouki-kun, está bien, no te esfuerces. Suzu intentó desesperadamente retener a Kouki, pero como un hombre poseído siguió luchando. Yo también puedo hacerlo. Soy igual de capaz. No, yo soy más capaz que Nagumo. Yo soy el que tiene la razón. Pero por muy fuerte que fuera su determinación, Kouki solo podía reunir una pequeña cantidad de poder. Viendo que no podía reunir ningún maná, Kouki decidió probar otra cosa. Si este es mi límite, tendré que superarlo, por eso tengo esta habilidad, ¿verdad? Suzu se aferró a Kouki intentando detenerlo, gritándole en los oídos. La falta de maná era algo de lo que podía recuperarse en pocos segundos, pero si usaba romper el límite estaría fuera por mucho tiempo. Ni siquiera la magia curativa podía arreglar el agotamiento que se producía al usar el romper el límite. Por supuesto, la magia de restauración podría, pero eso requeriría que Hajime o uno de los otros usara mucho maná.
Concedido en este punto, eso difícilmente sería una abolladura en su piscina total de maná. Dicho esto, todavía no era una carta de triunfo para usar cuando no era realmente necesaria, y ahora mismo no había necesidad de que Koki se presionara tanto, ya que no estaba solo en esta pelea. ¡Pulso de fuerza! Shizuku apareció repentinamente al lado del águila de escarcha y bajó su katana. Aunque solo se balanceó una vez, múltiples destellos de luz se dirigieron hacia el águila que intentaba escapar a la pared de hielo. Hicieron picadillo con el águila antes de que pudiera juntar hielo para defenderse. El cristal de maná cayó de sus garras destrozadas. ¡Destrózalo! ¡Golpe de choque! Shizuku se giró usando la fuerza de su swing y golpeó su vaina contra el cristal de maná que caía. Maná azul oscuro se extendió desde el punto de impacto, sacudiendo el robusto cristal. Golpe de choque era un movimiento especial que Hajime había imbuido en la vaina de Shizuku. Convertía todo el maná vertido en la vaina en poderosas ondas de choque. Esas ondas de choque rompieron el cristal de maná, rompiéndolo en múltiples pedazos. Shizuku le dio el golpe final con una patada circular, rompiendo el cristal por completo. Fragmentos carmesí llovieron del cielo. Al mismo tiempo, todos los demás monstruos de la habitación se derrumbaron. Ahora no eran más que trozos de hielo sin vida y se rompían al más mínimo toque. Koki miró estupefacto. Suzu le miró con preocupación, pero él no se dio cuenta. Una risa bulliciosa rompió el silencio. ¡Sí! ¡Lo logramos, Koki! ¡Ganamos! Ryutaro. ¿Por qué esa cara larga, hombre? Ganamos, deberíamos estar felices. Pero hombre, tu ira divina es una locura. Ya era una locura antes, pero ahora es aún más loca. Aunque su vocabulario era un poco escaso, Ryutaro estaba sinceramente impresionado. Golpeó a Koki en la espalda de buena manera. Ver a su mejor amigo con tan alto espíritu ayudó a despejar algunos de los oscuros pensamientos que invadían la conciencia de Koki, y su expresión se suavizó un poco. Sí, tienes razón, No, ganamos, le ganamos a un monstruo laberíntico. Claro que sí, se siente tan bien que por fin golpeaste algo. Nos dieron una paliza antes. Es cierto, me siento un poco más renovada ahora. ¿Lo ves, hombre? Vamos a alcanzar a Nagumo en un santiamén. Espero que sí. Koki le agradeció a Suzu por prestarle su hombro, luego se alejó y se puso en pie sobre sus propios pies. Sonrió débilmente, su espíritu se fortaleció un poco por la alegría de Ryutaro, pero seguía frustrado porque ni siquiera su kata de triunfo había sido suficiente para destruir completamente a la tortuga. Shizuku entonces aterrizó con gracia al lado del grupo. Koki casi la miró con una mirada acusadora, pero luego se dio cuenta de que lo estaba haciendo y rápidamente suavizó su expresión. Koki, buen trabajo. Shizuku no dejó de notar el extraño comportamiento de Koki, pero no quería arruinar el ambiente festivo, así que ni lo mencionó. En cambio, ella le dio las gracias con una sonrisa. Usando toda su fuerza de voluntad, Koki forzó sus propios labios a sonreír. Sí, tú también, Shizuku. Ese ataque al final fue increíble. ¿En serio? Creo que tu ira divina fue más asombrosa. Era mucho más fuerte de lo que esperaba. Sí, totalmente. Fue increíble. Bueno, yo solo... Shizuku minimizó su propio logro e hizo todo lo posible para elogiar a Koki. Casi desesperada, Suzu añadió rápidamente sus propios elogios con la esperanza de mejorar el estado de ánimo de Koki. Escuchar todos esos elogios de dos chicas guapas le hizo sonrojarse y se rascó la mejilla torpemente. Mirar la destrucción objetiva que su ira divina había causado le ayudó a convencerse de que quizás tenían razón. Detrás de él, Hajime les gritó... Oigan, celebren más tarde todo lo que quieran, es hora de irnos. Dándose la vuelta, Koki vio a Hajime sentado sobre una montaña de hielo, Metzeley descansando sobre su hombro. A juzgar por el tamaño de la montaña de hielo, probablemente había matado a miles de monstruos por su cuenta. A pesar de eso, ni siquiera respiraba con fuerza. De hecho, parecía que acababa de salir a dar un paseo por el parque. Junto a él, Yu y las demás parecían igual de indiferentes. Hajime guardó a Metzeley y señaló hacia un lado. Koki se giró de nuevo y vio un agujero en forma de arco en una sección de la pared que definitivamente no había estado allí antes. Parecía que derrotar a la tortuga de escarcha había abierto el camino hacia adelante. Koki y los demás asintieron y corrieron hacia donde Hajime estaba esperándolos. ¡Felicidades! Fue una pelea muy dura, pero parece que ahora pueden manejar monstruos a nivel de jefe dentro de los laberintos.
Koki y los otros se quedaron boquiabiertos, no estaban acostumbrados a escuchar alabanzas saliendo de la boca de Hajime. Lo miraron como si fuera una especie de animal raro. Enfadado, Hajime entrecerró los ojos peligrosamente, por lo que Shizuku se apresuró a decirle: Sí, supongo que nos las arreglamos. También, gracias Nagumo-kun. ¿Ah? ¿Por qué? Me ayudaste, ¿verdad? Cuando le disparaste a esas águilas antes. Bueno, esos disparos fueron tan precisos que me dieron escalofríos en la columna vertebral. ¿De verdad? De verdad, he estado pensando en esto durante un tiempo, Nagumo-kun, pero ¿estás seguro de que no tienes dos trabajos en secreto? No hay forma de que tu único trabajo sea uno que no sea de combate. ¿Estás seguro de que no tienes el trabajo de pistolero? No seas estúpido, un trabajo así ni siquiera existe en este mundo. Cuando los humanos tienen la espalda contra la pared, son capaces de hacer milagros, eso es todo. Los ojos de Hajime se iluminaron mientras pensaba en sus traumáticas experiencias. Shizuko le miró con una mirada que era mitad simpatía, mitad admiración y luego se giró hacia Yue. Sonreía con orgullo cuando Ryutaro le agradeció por haberle salvado la vida. Por cierto, Nagumo, ¿estás seguro de que debiste dejarnos vencer a esa cosa? ¿Acaso te preocupa de que no seamos reconocidos como dignos conquistadores del laberinto? Bueno, sí. Creo que estamos bien, considerando cuál es el tema de este laberinto. ¿A qué te refieres con eso? Koki le dio la cabeza y Hajime se giró hacia Tio para asegurarse de que su suposición era correcta. Ella asintió con la cabeza y luego explicó. Durante esa lucha anterior nos enfrentamos a temperaturas bajo cero, a un ejército de monstruos infinitamente regenerados y a un poderoso guardián que los controlaba a todos. Pero también existen poderosos monstruos dentro del laberinto de Orcus. Dudo mucho que los libertadores hubieran creado laberintos con propósitos superpuestos, así que sospecho que la verdadera prueba de las cavernas de escarcha nos espera más adelante. Estoy de acuerdo contigo. Todo hasta ahora fue para ver si valemos la pena el tiempo del laberinto, si tenemos la capacidad mínima necesaria para entrar y despejarlo. Después de todo, vencer a estos monstruos no fue difícil. Pensé que no era una parte muy importante del juicio. Además, todos nosotros matamos al menos a unos cientos de monstruos cada uno. Sí, ya que fuimos capaces de vencer a un ejército así, estoy segura de que no seremos descalificados en la escala de poder. Así que no te preocupes. Todas las pruebas apuntaban a que la conjetura de Tio era correcta. Además, Hajime y las demás habían suprimido el inmenso ejército de monstruos con una facilidad consumada. Además, Hajime y las demás tenían mucha más experiencia en la conquista de laberintos, por lo que Koki no podía refutarlos. Shizuku, Suzu y Ryutaro asintieron, impresionados por la deducción de Tio, pero Koki sintió una vez más una oleada de emociones negativas. A pesar de haber derrotado a la poderosa tortuga de escarcha, sentía que la brecha entre él y Hajime estaba creciendo, no disminuyendo. Sabiendo que no podía dejar salir estas emociones, Koki las embotelló en su interior y también asintió. Amanogawa, ¿cómo están tus reservas de maná? Bien, bebí una poción para estar bien. Koki sonrió fingiendo que todo estaba bien. Shizuku podía ver que su sonrisa era falsa y abrió la boca para intentar decir algo, pero no pudo encontrar las palabras correctas y al final se quedó allí hasta que llegó el momento de partir. El grupo dejó atrás el devastado campo de batalla y caminó hacia el oscuro corredor. Ignorando la confusión interna de uno de los miembros de su grupo, se lanzaron al futuro desconocido. Ok, gente, con eso hemos llegado al final del capítulo 1 del volumen 9 de la novela ligera de Arifureta. Y bueno, ¿qué piensan? ¿Qué tal estuvo ese Resident Evil versión Arifureta, Entonces, recapitulando, tuvimos al inicio una conversación sobre el futuro de los personajes. Algunos que quieren quedarse en tortos como Koki y Ryutaro, otros que todavía no se deciden como Shizuku y Suzu, y obviamente los que quieren regresar a la Tierra como Hajime y su grupo. Después tuvimos el ataque de los zombies, Kaori muriéndose del susto y también asustando a los demás, el enfrentamiento contra la tortuga de escarcha, Hajime salvando a Shizuku, y vimos cómo estas últimas partes nos están haciendo mucho énfasis en Koki, ya que nos está diciendo que en cualquier momento se romperá y explotará. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este final de capítulo. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, comenten qué les pareció toda esta parte final y qué opinan de lo que pasará con Koki. No hagan spoiler. Bueno, si quieren háganlo, pero tampoco no sean exagerados. Tampoco no olvides suscribirte si te ha gustado el contenido, activa las notificaciones para no perderte los videos que vienen. Antes de irme, mandar saluditos a los que comentaron en el video anterior. Sí, esta vez va a ser al final. Así que saludos para
BRM, El Pana, Jesús Fernández, Cobra Fénix, Steven Samuel, Miguel Antonio Rojas y Pokémon, miembro del canal. Gracias a todos y también ya estoy mejor de mi resfriado. No curado, pero ya estoy mejor. Entonces, eso es todo por hoy. El Rector JS les desea que les vaya bien en todo y nos estamos viendo en el próximo video con el capítulo 2. Saludos a todos y adiós.